quiero contarles algo de una enfermedad de la que probablemente han escuchado hablar, que es la inexistente enfermedad de Joni Mitchell. Primero que nada, si ustedes no saben quién es Joni Mitchell, pero vieron los Grammys, seguramente vieron a esta mujer que cantó sentada, que ganó un Grammy al mejor disco de folk, que fue una reina absoluta del folk y del rock en los años 60, fines de los 60, principios de los 70, autora de enormes canciones absolutamente inolvidables como Big Yellow Taxi, You're Such a Square o Both Sides Now, que creo que fue la que cantó, ¿no? Both Sides Now, sí. Era ella. Escribió Woodstock, escribió una canción a Woodstock, siendo que ella no fue a Woodstock. Ella estaba con, si mal no recuerdo, con Stephen Stills, el miembro de Crosby, Stills, Nash & Young, en aquel momento eran los cuatro, y entonces decidieron que ella no iba a ir a Woodstock porque tenían miedo de que las cosas fueran difíciles. Ya sabes, las mujeres en casita, que no les pase nada, y los hombres se van a la guerra, en este caso a Woodstock, donde se presentó por primera vez Crosby, Stills, Nash & Young, y donde se lanzaron el éxito que tienen hasta el día de hoy todos ellos, salvo Crosby, que ya falleció, me parece, sí. Bueno, pero a ella le contaron cómo había sido Woodstock y escribió la canción más representativa de lo que había sido Woodstock, Joni Mitchell. Joni Mitchell, desde hace, por lo menos desde 2010 fue cuando lo contó, padece una enfermedad que se llama, o le dicen, Morgellons. Morgellons es el nombre informal, y aquí voy a la enciclopedia directamente, el nombre informal de una afección de la piel autodiagnosticada, científicamente no sustanciada, en la cual las personas tienen llagas que consideran que contienen material fibroso. El Morgellons no está bien entendido, pero el consenso médico general es que es una forma de parasitosis alucinante. Delusional, no sé cómo lo traduciría yo, delusional parasitosis, pero es una parasitosis imaginaria, que se encuentra en el espectro psiquiátrico más que en el espectro dermatológico. Las llagas son generalmente el resultado de rascarse compulsivamente, y las fibras que dicen que le salen de las llagas, cuando se han estudiado, se han descubierto de manera consistente, frecuente, en la gran mayoría de los casos, que son algodón y otros textiles que ellos mismos se han enterrado a la hora de rascarse. El nombre Morgellons se lo dio una mujer en 2002, hace apenas 22 años, Mary Leitao, una madre que rechazó que los médicos diagnosticaran que su hijo tenía una parasitosis imaginaria, y dijo que no, que tenía una enfermedad real que se llamaba Morgellons, que era el nombre que le había dado alguna enfermedad de la piel a alguien en el siglo XVII. En 2010, Joni Mitchell describió los síntomas de sus Morgellons. En una entrevista con Los Angeles Times dijo que veía fibras de diversos colores surgir de su piel como hongos después de una tormenta de lluvia. No pueden ser identificados desde el punto de vista forense como animales, vegetales o minerales, cosa que no puede ser cierta. Y sugirió que su enfermedad era como si hubiera llegado del espacio exterior, cosa que evidentemente no puedes saber. ¿Cuál es el problema? El problema es que a ti te dicen que existe la enfermedad, y a partir de que se dice que existe la enfermedad y más o menos se le describe, la gente empieza a padecerla. O de manera más o menos parecida, o bueno, casi como le contaron, pero con algo diferente, porque en su caso es diferente. Y empieza a desarrollarse una sintomatología de Morgellons que adopta muchísimas formas. Pongo algunos ejemplos. Los estudios que se han hecho han dado resultados contradictorios, sobre todo porque los estudios empezaron a hacer 10 años después, cuando muchas personas decían ellos, se habían autodiagnosticado ellos con Morgellons,
En 2012, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos publicó uno de los estudios más grandes de la enfermedad de Morgellons. Analizó a 115 personas que se habían autodiagnosticado con Morgellons entre 2006 y 2008. De este estudio, la mayoría de las personas eran mujeres más o menos de entre 50 y 55 años de edad. Los resultados mostraron que la mayoría de las fibras que aparecían en las llagas podían explicarse simplemente por rascarse repetidamente. Los investigadores también descubrieron fibras de celulosa, que es un componente de las fibras de algodón que se encuentran en la ropa, mientras que también se detectaban tintes comunes en los textiles. En el estudio de 2012, los investigadores de los CDC realizaron evaluaciones clínicas, analizaron muestras de sangre y muestras de piel y revisaron el historial médico de cada uno de los participantes. No encontraron un trastorno médico común subyacente ni un agente infeccioso. También dijeron que el 43%, solo el 43%, fíjense, de las lesiones de piel tenían material fibroso en alguna de las lesiones. Después del análisis concluyeron que la mayoría contenía algodón e identificaron bacterias u hongos en 19 personas. ¿Cuál es el problema aquí? Que la gente puede tener una infección de bacterias o de hongos, puede tener una alergia incluso, puede tener diversas enfermedades que se autodiagnostica como Morgellons, y cuando le dicen que no tiene Morgellons, tiene que negarlo, porque ya se ha diagnosticado, ya ha leído mucho, ya ha ido al centro del Morgellons, que la señora esta de 2002 fundó, ha leído y ya probablemente tiene un grupo de apoyo de personas que padecen Morgellons y que entre ellos se retroalimentan la idea de que tienen Morgellons. Otro estudio realizado en 2011 por la Clínica Mayo, que analizó a 108 pacientes y que decían todos estos pacientes que estaban infestados por parásitos que les causaban el Morgellons, concluyeron que las llagas eran por rascarse y por pellizcarse la piel. En un estudio de 2016 se recogieron fibras de una persona con Morgellons, se compararon con fibras recogidas alrededor de su departamento, como pelo humano, pelo de las mascotas o fibras de plástico. Descubrieron que las fibras de las lesiones de la enfermedad de Morgellons eran del entorno y no procedían del cuerpo. Pese a lo que crean, con toda honestidad, no lo niego, Johnny Mitchell. Pero la forma en que yo he oído hablar del Morgellons desde el 2000 y poco, la forma en que se ha desarrollado la creencia en esta enfermedad resulta gravísima, primero que nada porque quien no tiene fibras quiere tener fibras. Puede incluso introducirse fibras inconscientemente. Pero si no tienes fibras, bueno, tú tienes Morgellons sin fibras, pero tienes otras formas de Morgellons. El chiste es que todos se autodiagnostican Morgellons, tengan o no tengan una enfermedad. Y cuando los analizas a varios de ellos, no tienen una enfermedad común. No hay nada que sea la enfermedad de Morgellons. Y sí puede ser cierto, y esto no se ha determinado porque los estudios no son suficientes, porque además también quienes lo padecen son pocas personas, que cuáles son las enfermedades reales que esta gente puede estar confundiendo con Morgellons y que pueda no estarse tratando porque lo que quiere es un tratamiento para el Morgellons que quizás viene del espacio exterior. Yo creo que el caso de los Morgellons es un ejemplo espectacular de cómo una fantasía se puede apoderar de gente que tiene una enfermedad real o que no tiene ninguna enfermedad y se la provoca, y esto tiene una relación muy clara evidentemente con enfermedades como la sensibilidad electromagnética o la sensibilidad química múltiple. Esta gente sufre de verdad. Su sufrimiento no está en discusión, no estoy diciendo que estén engañándonos, se están autoengañando en muchos casos y no se dan cuenta en muchas ocasiones de lo inconsistentes y de lo incoherentes que son con sus creencias, ¿no? En el caso de la sensibilidad electromagnética, yo recuerdo
a una mujer que solían entrevistar en la televisión española, que tenía toda su casa aislada y ella llevaba ropa con malla metálica para aislarse de las radiaciones electromagnéticas, pero tenía televisión en casa y la veía, y le gustaba mucho oír la radio. La enfermedad de Jordi, y desafortunadamente esta enfermedad que Joni Mitchell ha sufrido tantos años, que en su propia biografía de 2014 dijo, algunas veces era tan doloroso que no podía usar ropa, no pude salir de mi casa durante años, tenía que arrastrarme por el suelo, se me agarrotaban las piernas con un espasmo de poliomielitis. Ella tuvo poliomielitis, lo sabe. Atacó en todos los lugares donde sufrí la polio. Y esta mujer se ha destrozado, por lo menos, 13, 15 años de su vida con una enfermedad que no existe y para la cual necesitaría una atención que nadie, absolutamente nadie, le ha brindado. A ella y a muchos que dicen que tienen esas enfermedades imaginarias, pero de sufrimiento real.